hell Ahora vamos a hablar del tema del infierno and eternal damnation. y de la condenación eterna. What a pleasant way to start our day. Qué bonita manera de empezar nuestro día, ¿verdad? Grab a cup of coffee Agarren su tacita de café and let's get into hell. y vamos a meternos al infierno. But seriously, Pero en serio, this is a hard topic, este es un tema duro, one that is very hard to look at. muy difícil que lo veamos, Everything in us wants to turn away. porque todo en nosotros quisiera alejarse de eso. Like when my daughter broke her arm when she was 4. Como cuando mi hija tenía 4 años y se quebró el brazo. We were jumping around on a mattress in the basement, Estábamos brincando ahí en un colchón en el sótano and she fell y ella se and cayó broke her arm. y se quebró su brazo. I couldn't even look at it. Yo ni siquiera la podía ver I hated to think about it. y no quería ni pensar en eso. My wife had to take her to the Y fue hospital. mi esposa la que la tuvo que llevar al hospital. I just couldn't face the reality of it. Yo no podía enfrentar la realidad de lo que le pasó. Thinking about it was too painful. Solo pensar en eso para mí era demasiado doloroso. And it's the same when it comes to hell. Y es lo mismo cuando hablamos del infierno. Nobody wants to think about it Nadie quiere pensar en eso or meditate on it. o meditar en eso. Nobody wants to go deeper Nadie quiere meterse más a fondo in their understanding of eternal punishment. en su entendimiento de lo que es el castigo eterno. And nobody wants to think about the fact Y nadie quiere pensar en el hecho that there are people we knew que hay personas que nosotros las conocimos in hell right now. y que ahorita están en el infierno. Nobody wants to go there. Nadie quiere hablar de eso. It's a horrible thing to think about, Es algo horrible en lo cual pensar, but it's also a necessary thing. pero también es algo necesario And it's clearly a biblical thing. y es algo bíblico. Neglecting the reality of hell Si descuidamos la realidad and del eternal infierno punishment y del castigo eterno, will weaken us spiritually. nos va a debilitar espiritualmente. Kind of like not doing anything about a broken bone Es como si no hiciéramos nada si nos quebramos un brazo, because it's unpleasant to look at. porque es desagradable ver lo que pasó. Understanding the reality of hell Entender la realidad del infierno will help us in many ways. nos va a ayudar de muchas maneras. It will deepen our gratitude for God's rescue of us. Va a profundizar nuestra gratitud de que Dios nos haya rescatado It will give us a hatred for our sin y nos va a dar un odio por nuestro pecado and a renewed desire to fight it. y un deseo renovado de pelear contra él. It will give us perspective Nos va a dar in the perspectiva, midst of our trials, perspectiva en medio de nuestras pruebas, and it will infuse our evangelism y va a infundir a nuestro evangelismo with boldness and urgency. con valor y con urgencia. Did you know ¿Sabían ustedes that we are actually commanded que se nos manda to look at and consider hell? que veamos y que consideremos el infierno? Romans 11:22 says, En Romanos 11:22 dice: "Behold the kindness mirad la bondad and severity of y, God." y la severidad de Dios. Turn to Luke chapter 16, Vamos ahora a Lucas capítulo 16 and we're going to read in verse 19. y vamos a leer desde el versículo 19 de Lucas 16. Déjenme hallarlo aquí. You can go 19, yeah. till 31. 31, yes. Lucas 16 a partir del versículo 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y dijo:
vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Again, this is going to be hard to look at. De nuevo les digo, esto va a ser To look hell in the eyes. difícil a medida que vemos al infierno a los ojos. Please try to go down this road with me. Así que traten de acompañarme en esta travesía. It will be hard, Va a ser difícil, but it will be worth it. pero va a valer la pena. Let's together Vamos juntos behold the kindness and severity of God. a ver la bondad y la severidad de Dios. Number 1, Número 1, hell is horrific. el infierno es horroroso. Verse 22 to 24. Versículos 22 al 24. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. In verse 25, En el versículo the 25, rich man calls it a place of torment. el rico reconoce que está en un lugar de tormentos. He is in utter agony. Él está en tremenda agonía, He is in anguish. está en angustia, It is unending torture. y es una tortura que no para. Now, most of us have probably never been tortured, Tal vez la mayoría de nosotros nunca nos han torturado, but we know what it's like to be tormented. pero sabemos lo que es el tormento, We're in agony, estar en agonía, to have a pain that won't quit tener un dolor que no se va, or won't leave us alone. que no nos deja en paz. Several years ago, Hace varios años I was diagnosed with gout. a mí me diagnosticaron con gota. I thought I had broken my toe. Yo creía que me había quebrado un dedo del So I pie went to the doctor y fui al doctor and he said, "You have gout." y me dijo: tienes gota. And I said, "This isn't the 1800s Y le dije: pero no estamos en los años 1800 and I'm not an old y man." yo no estoy tan viejo. He said, "It doesn't matter. Y dijo: no importa, You have gout." tienes gota. And it is so painful Y es tan doloroso that to just touch it que solo tocarte is excruciating. es algo excruciante. Even when I would sleep Aun cuando estaba dormido and the sheet would touch my toe, y cuando la sábana tocaba mi dedo, the pain would wake me up. el dolor me despertaba. So we've all had moments where we're in agony, Así que todos tenemos momentos cuando hemos estado en agonía, but nothing like this. pero nada se compara con esto. The rich man says to Abraham, El rico le dice a Abraham: "I am in agony in this fire." estoy en agonía en esta llama. He is burning, but never burned up. Él se está quemando, pero nunca se termina de quemar. He's so utterly desperate Él está tan desesperado that he tells Abraham que le dice a Abraham to send Lazarus que envíe a Lázaro to dip just the
end of his finger in water to cool his tongue. para que moje aunque sea la puntita de su dedo en el agua y luego se la ponga en la lengua. Thirst is one of the most powerful and fundamental drives we have. La sed es uno de los instintos más poderosos y fundamentales que tenemos. And in Scripture, Y en la escritura, thirst is often used to symbolize la sed se usa como un símbolo the curse and judgment of God. de la maldición y el juicio de Dios. You remember when Jesus was thirsty as he hung on the cross? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dio sed al estar ahí colgado en la He was cruz? receiving our curse, Él estaba recibiendo nuestra our maldición, punishment, nuestro castigo, our hell. nuestro infierno. And here the rich man is facing an eternal thirst. Y aquí el hombre rico está enfrentando una sed eterna He is so desperate for a drink y está tan desesperado por beber algo that he asks for the smallest amount, que él pide la cantidad más pequeña, barely a drop, una gota, just the tip of Lazarus's finger, solo la punta del dedo de Lázaro and whatever water can cling to it, y cualquier cantidad de agua que se le pegue al dedo, all in hope that he can get a tiny bit of relief. todo con la esperanza de lograr aunque sea un poquitito de alivio. The reason he's asking for such a small amount Y la razón por la que él está pidiendo por esa cantidad tan pequeña is that he doesn't want to risk not getting anything at all. es que no se quiere arriesgar a que no le den nada. He thinks he has a greater chance of getting something Él cree que tiene la oportunidad de recibir al menos algo if it's minuscule. si es algo minúsculo. It'd be like if you were asking someone for money Es como si tú le estuvieras pidiendo dinero a alguien and you only asked for a half a peso y tú solo le pides la mitad de un peso because you were so desperate to just get something. porque tú estás tan desesperado de obtener algo. He was overwhelmed by his thirst. Él estaba abrumado por su sed And even just the moist tip of a finger y aunque fuera la punta mojada de un dedo, would give him some relief. le daría cierto alivio. And maybe even more importantly, Y tal vez más it would importante, give him a sense of hope tal vez le daría cierto sentido de esperanza, that he doesn't have to suffer this way forever. de que no iba a tener que sufrir esto para siempre. But there is no hope in hell. Pero no hay esperanza en el infierno. You remember when Dante passes through the gate of hell ¿Se acuerdan en el libro de Dante cuando él atraviesa las puertas del in infierno? Dante's Inferno? En el infierno de Dante There's an inscription over the gate. hay una inscripción arriba de la puerta It says, "Abandon all hope, y dice, abandona toda esperanza, ye who enter here." tú que entras por aquí. There is no hope No hay esperanza and no relief, y no hay alivio, not even the smallest amount. ni siquiera en una pequeña cantidad. Hell is more dreadful than anyone can imagine. El infierno es más horrendo de lo que cualquiera se puede imaginar. Jesus used the most horrific language to describe hell. El Señor Jesús usó el lenguaje más horrible que hay para describir el infierno. Not Paul. No Pablo. He doesn't even use the word hell. Pablo ni siquiera usa la palabra infierno. John calls it the lake of fire. Juan le llama el lago de fuego. But Jesus is the one that spoke more often Pero Jesús es el que habló más seguido and more graphically about hell. y de una manera más gráfica sobre el He called infierno. it outer darkness, Y le llamó tinieblas de afuera, where there'll be weeping and gnashing of teeth, donde habrá el llanto y el crujir de dientes, grinding of teeth in pain or rage. crujiendo tus dientes en dolor o en ira. He said it is where the worm shall not die. Es donde el gusano nunca muere. He called it the unquenchable fire. También lo llamó el fuego que nunca se That apaga. comes from Isaiah 66. Y eso es una cita de Isaías 66. He called it the hell of fire, Lo llamó el infierno de fuego, the eternal fire. el fuego eterno. Jesus' words are designed to make us shudder.
Las palabras de Jesús están diseñadas para estremecernos, They're designed to terrify us. están diseñadas para aterrorizarnos. But some people will say, Pero algunas personas dicen, maybe these words are just symbolic. a lo mejor esas palabras fueron solo simbólicas. He's just using symbolism. Está usando simbolismo, But that doesn't help us pero eso no nos ayuda, because symbols always point to something more real porque los símbolos siempre se refieren a algo aún más real and more extreme. y más extremo. Symbols only represent things in a partial way. Los símbolos solo representan cosas de una manera parcial The reality is always more real. y la realidad siempre es más grande. Hell is horrific. El infierno es horrorífico. That's why it's wrong to use the name of hell as a curse. Por eso es que se usa el nombre del infierno como una maldición. When we curse like that, Cuando maldecimos así, we're taking the name of hell in vain. estamos tomando el nombre del infierno en vano, It trivializes something porque eso trivializa algo that is more severe que es más severo and more horrific y más horrendo than anything in the universe. que cualquier otra cosa en el universo. Point 2, Punto número 2. hell is deserved. El infierno es algo que So merecemos. we got this guy that's filthy rich. Aquí vemos a este hombre que era muy rico He's historically been called Dives, y a él se le llama en la historia dives, como que which se is, llamaba which is dives, Latin for wealthy. y que es la palabra en latín para rico. He's eating the best food every day Él cada día comía la mejor comida and living in great luxury. y vivía en gran lujo. And he has a poor man laying at his gate, Y había un hombre pobre allí en sus puertas starving to death. que se estaba muriendo de hambre. He was so bad, Él estaba tan mal he had to be laid there by others, que tenían que cargarlo y ponerlo ahí otros. longing for the crumbs Y él ansiaba las that migajas fell from the rich man's table. que caían de la mesa del rico. But the rich man gave him nothing. Pero el rico no le daba nada. This is exactly what Jesus is talking about Esto es exactamente de lo que está hablando in Jesús Matthew 25, en Mateo 25. the sheep and the goats. Vamos a leer Mateo 25, las ovejas y los cabritos. Mateo 25, from verse 31 to 33. del 31 al 33 y 41 al 46. Okay. 31 al 33 primero. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Ahora váyanse al 41 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. This is not teaching that we're saved by our good works Esto no está enseñando que nosotros nos salvemos por nuestras buenas obras and by feeding the poor. o por alimentar a los pobres. The righteousness of the sheep La justicia de las ovejas, comes from hearts transformed by the gospel. eso viene solo de corazones que fueron transformados por el evangelio. And that transformation is evidenced Y esa transformación da una evidencia by their compassion to those in need. a través de la compasión por los que tienen necesidad. They've been saved by grace Ellos han sido salvos por and they're gracia transformed by y grace. transformados por gracia. The goats, on the other hand, Y los cabritos, por otro lado, didn't care for Jesus at all. no les importaba Jesús para nada. And it showed Y eso se demuestra in their lack of concern for those in need. por medio de su falta
de preocupación por los que tienen necesidad. What you do ¿Qué haces tú? shows what you care about. Eso muestra qué es lo que te The interesa. goats were unrighteous, Los cabritos no eran justos and they deserved the eternal punishment they received. y ellos merecían el castigo eterno que recibieron. The rich man knows that because of his sin, Y el hombre rico sabe que a causa de su pecado, he deserves punishment. él merece el castigo. He knows that he deserves what he's experiencing. Él sabe que merece lo que está recibiendo. Abraham confirms this to him Y Abraham le confirma eso in verse 25. en el versículo 25 de Lucas. He says, "Child, remember Le dice, hijo, recuerda that you in your lifetime que tú en tu vida received your good things, recibiste cosas and buenas Lazarus in like manner y Lázaro también bad things. recibió cosas malas. But now he's comforted here, Pero ahora él está siendo and consolado you aquí are in y anguish. tú estás en angustia. You are getting what you deserve." Tú estás recibiendo lo que mereces. That's why the rich man says, "Have mercy on me." Y por eso el hombre rico dice, ten He misericordia de mí. used the right word. Usó la palabra correcta. Mercy is not getting what you deserve. Porque la misericordia es no recibir And lo que he- merecemos. He desperately needs Y mercy. él desesperadamente necesita misericordia. In verse 24, En el versículo 24, he calls out to Abraham to have mercy on él him, clama a Abraham para que tenga misericordia de él, to not treat him according to his sin. que no lo trate de acuerdo a su pecado. But the time for mercy is over. Pero el tiempo de la misericordia ya se acabó. It's too late. Ya es muy tarde. There is no mercy in hell. No hay misericordia en el infierno. The rich man was merciless toward Lazarus. Porque el hombre rico no tuvo misericordia de Lázaro. The dogs showed him more mercy. A los perros le tuvieron más misericordia. Dives was merciless when he lived on earth, Este rico que se llama Dives no fue misericordioso and now he will receive no mercy. y ahora no está recibiendo misericordia. Jesus said, "Blessed are the merciful, Jesús dijo, bienaventurados son los misericordiosos, for they will receive mercy. porque ellos alcanzarán But for misericordia. those who show no mercy, Pero para aquellos que no muestran no misericordia, mercy will be shown to them." no se les mostrará a ellos misericordia. Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, do you realize how much we need mercy? ¿se dan cuenta de cuánto necesitamos la misericordia? If God gave us what we deserved, Si Dios nos diera lo que merecemos, if He punished us, si nos castigara, if He treated us according to our sins, si nos tratara de acuerdo a nuestros pecados, if He paid us back, si Él nos pagara, we would be doomed. estaríamos condenados. But brothers and sisters, Pero hermanos, hermanas, we have received hemos mercy. recibido We misericordia. have been rescued Hemos sido from rescatados eternal punishment in hell. del castigo eterno en el We do infierno. not get what we No deserve. recibimos lo que We've merecíamos. been set free from Hemos punishment. sido hechos libres del We've been castigo. released from our debt. Hemos sido aliviados de nuestra We have deuda. mercy to cover our La sins. misericordia ya cubrió All nuestros glory be pecados. to Christ. Gloria sea a All Cristo. praise and glory Toda to la Jesus, alabanza a Jesús. because He's given us mercy. Porque Él ya nos ha tenido misericordia. Let me ask you, amen. Let me ask you an important question. Déjenme hacerles una pregunta importante. Can you say that you deserve hell for all eternity? ¿Podrías tú decir que mereces el infierno por toda la eternidad? Or does your brain have trouble agreeing with those words? ¿O tu cerebro batalla para estar de acuerdo con esas palabras? Do you feel like you're really not that bad? ¿Te sientes que realmente no eres tan malo? Does it seem a little extreme? ¿Te parece esto demasiado extremo? Does it seem unfair? ¿Se te hace injusto That eternal conscious suffering que tu conciencia vaya a estar sufriendo eternamente would come from a loving God? y que eso venga de un Dios amoroso? I understand that reaction Yo entiendo esa reacción and those feelings, y esos sentimientos, but we have to be very careful pero tenemos que tener mucho cuidado not to elevate our feelings para no elevar nuestros sentimientos above God's word. por encima de la palabra de Dios. What we should say is not, Lo que deberíamos decir no es, this kind of punishment doesn't feel right. este castigo no se siente bien. We should say, Deberíamos decir,
sin must be much worse than I thought. El pecado es mucho peor de lo que yo pensaba. John Piper says, John Piper dice lo siguiente, y la van a poner, they're going to put it up there. ¿Tienen la cita, Cristi? Ahí está, vamos a ver. Puesto que la Biblia enseña sobre el sufrimiento eterno, yo diré esto: qué terrible realidad el pecado debe ser. Qué ofensa tan inimaginable en contra de la gloria de Dios debe ser. Qué deshonra tan infinita a la confiabilidad de Dios refleja mi incredulidad y mi falta de confianza en sus promesas. Qué cosa tan horrenda debe ser no creer en el Dios viviente y decir que su palabra no es verdad y seguir viviendo a mi manera. the purity and majesty and glory of God La pureza y la majestad y la gloria de Dios is so far beyond what we can imagine. es tan mayor a lo que nos imaginamos. That's why sin against this glorious God Por eso es que el pecado en contra de este Dios glorioso is so evil. es tan malvado. If you sin against your dog, Si tú pecas contra tu perro, that's bad, eso está mal, but it's not the worst thing you can do. pero no es lo peor que puedes hacer. If you sin against your spouse, Si pecas contra tu cónyuge, that's worse than sinning against your dog. eso está mucho peor que pecar contra tu perro. If you sin or commit a crime against a king, Pero si tú pecas o cometes un crimen contra tu rey, let's say you lived in a kingdom, asumiendo que tú vives en un reino, that's really bad. eso sí es muy malo And the consequences are going to be terrible. y las consecuencias van a ser terribles. It could cost you your life. Te podría costar hasta tu vida. And that's just an earthly king. Y eso es solo hablando de un rey terrenal. If you sin against the eternal God, Si tú pecas contra el Dios eterno, the consequences are eternal. las consecuencias son eternas. A sin or crime against someone great Un pecado o un crimen contra alguien grande deserves a great punishment. merece un grande castigo. A sin or crime against someone infinitely great Y un crimen o pecado contra alguien infinitamente grande deserves an infinite punishment. merece un castigo infinito. God's glory is so great La gloria de Dios es tan grande that when anyone scorns it que cuando alguien la desprecia for 1 second por un segundo or 100 o years, por 100 años, hell is the only appropriate response. el infierno es la única respuesta apropiada. But we still don't like it, Pero aún así no nos gusta. and we Y nosotros want to tell God queremos decirle a how Dios he should respond to those who offend his glory. cómo debería Él responder a aquellos que ofenden su gloria. By doing this, Y al hacer eso, we greatly minimize the beauty minimizamos grandemente la belleza and significance of the cross. y la significancia de la cruz. Think about it. Piensen en eso. If everlasting punishment is just and fair Si el castigo eterno es algo justo for every human being, para todo ser humano and the only way to be pardoned y la única manera en la que podemos ser perdonados is to have Jesus take that punishment in our place, es que Jesús reciba ese castigo en mi lugar. that means that all of my punishment and torment Eso quiere decir que todo mi castigo y mi tormento was contracted down, fue comprimido, squeezed down fue aplastado into a span of 6 hours en un periodo de 6 as horas, Jesus endured my hell on the cross. mientras Cristo soportó mi infierno allí en la cruz. Jesus bore my eternity of hell. Jesucristo soportó mi eternidad en el infierno. If you don't trust what Jesus has done, Si tú no confías en lo que Cristo ha hecho, who is going to bear your hell? ¿quién va a soportar tu infierno? Either Jesus bears it O Jesucristo lo or soporta we must bear it for all o eternity. nosotros lo debemos soportar por toda la eternidad. Hell shows us El infierno nos the muestra incredible sacrifice el increíble and sacrificio wonder of the cross. y la maravilla de la It cruz. shows us the incredible love of God Nos muestra el increíble amor de for Dios sinners like por us. pecadores como nosotros. If our sins and crimes are only misdemeanors, Si nuestros pecados y crímenes son solo
solo pequeñas ofensas, small infractions against God, infracciones insignificantes contra Dios, then the cross is not that big of a deal. entonces la cruz no es algo tan importante, It shrinks down the significance porque eso reduce su of significado, Jesus' sacrifice el significado del sacrificio de and Jesús weakens God's love. y en la grandeza de su amor. If we love the cross, Si amamos la cruz, we better not abandon the doctrine of eternal punishment. entonces nunca debemos abandonar la doctrina del castigo eterno. Point number 3, Punto número 3. hell is permanent. El infierno es permanente. Verse 26. Versículo And 26. besides all this, Y además de esto, between us and you, entre ustedes y a nosotros great chasm has been fixed, hay un gran abismo, in order that those who would pass from here to you, de tal manera que los que quieren pasar de May aquí a not be ustedes able. no pueden, and none may cross from there to y us. nadie puede pasar de allá para acá tampoco. Besides the fact that this is what you deserve, A pesar de, además de que esto es lo que tú I mereces, can't send Lazarus. no puedo enviarte a Lázaro, A great chasm has been fixed, porque ha sido establecido un gran abismo and it can't be moved. y no se puede quitar. No one can go from here to there, Nadie puede ir de aquí a and allá, no one can go from there to ni here. venir de allá para acá. There was a reversal of positions Hubo un revertimiento de las posiciones between Dives and Lazarus. entre el rico Dives y Lázaro. Dives had his heaven on earth, Dives tuvo su cielo aquí en la while tierra, Lazarus suffered in torment. mientras que Lázaro sufrió tormentos. But now it's reversed. Pero ahora se ha revertido. Lazarus is comforted, Lázaro está siendo and consolado Dives is in y torment. Dives está en tormentos. Eternity has a way of turning things upside La down eternidad tiene una capacidad de voltear las cosas al and revés, reversing fortunes. de revertir las fortunas. And once death occurs, Y cuando ocurre la muerte, it is impossible to turn things around. ya es imposible volverlas a cambiar. There is no more time. Ya no hay tiempo. You cannot make a change Tú no puedes hacer un cambio or do something differently. o hacer algo diferente. The moment we die, El momento en que morimos, the condition we are in la condición en la que estamos is irreversible. ya se vuelve irreversible. When we step out of this life, Cuando salgamos de esta vida, we will step into our eternal destinies. salimos hacia nuestro destino We will eterno be locked into eternal damnation and y agony vamos a ser atrapados o ya sea en una condenación eterna en or agonía eternal joy. o en un gozo eterno, There is no changing your mind. porque ahí no se puede cambiar la mente ya. Your regrets will not help you. Tus remordimientos no te ayudarán. Dives' regrets will not help him. Los remordimientos de Dives no le ayudaron. My mind went to what Judas felt when he betrayed Jesus. Y aquí mi mente se fue a lo que sintió Judas cuando traicionó a Jesús. In Matthew 27, En Mateo 27, verses 3 through 5. vamos a leer versículos 3 al 5. Mateo 27. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas a nosotros. ¿A nosotros qué? Dijeron ellos. Allá tú. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. You cannot change your mind. Tú ya no puedes cambiar de opinión. It's too late. Es muy tarde. There's nothing you can do. Ya no hay nada que puedas A hacer great chasm has been fixed. porque ha sido establecido ahí un gran abismo The punishment is permanent. y el castigo es eterno. It will last for all Va a eternity. durar por toda la eternidad. Revelation 14:11 says, En Apocalipsis 14:11 dice, the smoke of their torment, el humo de su tormento the damned, de los que son condenados goes up forever and ever, se eleva por los siglos de los siglos and they have no rest, y ellos no tienen descanso, day or night. día o noche. Behold the severity of God. Contemplen la severidad de Dios. I know that this is hard. Yo sé que esto es duro.
and everything in us wants to turn away. y todo en nosotros como que quisiera voltearse. Our feelings want to find a way out. Nuestros sentimientos quieren encontrar una salida, But if we start with our feelings, pero si empezamos con nuestros it sentimientos, could lead nos puede llevar and has led y ha llevado a unos to people believing in annihilationism, a que la gente crea en el aniquilamiento, meaning that when non-Christians die, que significa que cuando los que no son cristianos mueren, they will immediately or eventually cease existing. ellos ya sea de inmediato o eventualmente dejan de existir, They'll just be annihilated. simplemente serán aniquilados. But that doesn't even pass the logic test, Pero eso ni siquiera pasa la prueba de la lógica, let alone the scripture test. mucho menos la prueba de la escritura. Imagine if annihilationism was true. Supongan que el aniquilamiento fuera verdad. Hitler would stand before the judgment seat of God Entonces Hitler se pararía ante el trono de Dios with more sins and evil committed on his behalf con muchos más crímenes y maldad que se cometieron por causa de él y él, than we can even fathom. de lo que nos podemos imaginar. And God, in all his righteousness and holiness, Y Dios en toda su justicia y santidad would say, le diría: Adolf, instead of punishing you for all your sins and crimes, oye Adolfo, en lugar de castigarte por todos tus crímenes y pecados, I'm just going to annihilate you. simplemente te voy a aniquilar. I would think Hitler would jump for joy. Yo creo que Hitler brincaría de gusto He would say, great, that's what I was hoping you would y say. diría: qué bueno, eso me da mucho gusto y It es lo que would esperaba que turn- tú me dijeras. It would turn Hitler's crimes into misdemeanors, Y eso convertiría los crímenes de and it would Hitler minimize God's glory, en pequeñas infracciones que minimizarían la gloria de Dios and it would minimize the cross. y también minimizaría la cruz. The rich man knows he has no argument El hombre rico sabe que no tiene argumento and that he deserves his y punishment. que él merece su castigo. In the book Pilgrim's Progress, En el libro el progreso del peregrino, there is a man who didn't have his parchment había un hombre que no tenía consigo el pergamino que to necesitaba. get into the celestial city, which is heaven. El pergamino necesario para entrar a la ciudad celestial, que es el cielo. His name was Ignorance, Su nombre era ignorancia. and he was following Christian and Hopeful. Y él estaba siguiendo a Cristiano y a Esperanza. And they had to cross the dark river, Y tenían que cruzar el río which oscuro represents death. que representa la muerte. And it says, meanwhile, Y what dice- of ignorance? Mientras tanto, dice, ignorancia. Mientras tanto, You want me to do it? Meanwhile, Yeah, go what ahead. of ignorance? ¿qué va a pasar con ignorancia? Who was never far behind. Que nunca se quedó muy atrás de ellos. He got over the river Él atravesó el río without half the difficulty of the others. y con menos dificultad que los otros. And he didn't even wet his shoes. Y ni siquiera mojó sus pies. For he had met a dubious ferryman Porque él se había encontrado con un lanchero sospechoso called Vain Hope, que se llamaba who Esperanza ferried Vana, him across. que lo hizo atravesar el río. And then Christian and Hopeful, when they made it across, Y cuando Cristiano y Esperanza atravesaron, were met by angels fueron recibidos por who ángeles carried them up the hill to the gate of heaven. que los llevaron hasta la cumbre del cerro, al cielo. It says, but no one was there to welcome ignorance. Pero nadie estuvo allí para darle la bienvenida a He ignorancia. had to climb the path alone. Él tuvo que subir por sí solo. And then there's a glorious scene Y luego hay una escena gloriosa where Christian and Hopeful come into heaven. cuando Cristiano y Esperanza entran al And cielo. all of the applause and celebration. Y todo el aplauso y la celebración. And later, ignorance comes up to the gate. Y después llega ignorancia a la It puerta. says, but when ignorance knocked to be admitted, Pero cuando ignorancia tocó la puerta para ser admitido, the men above the gate looked down on him los hombres que estaban arriba de la puerta lo miraron and said, where's your parchment roll, my friend, y le preguntaron: ¿dónde está tu pergamino, amigo? to prove that you've come by the right road? Para demostrar que tú has llegado aquí por el camino correcto. He fumbled in his coat, Él buscó en su saco, but having nothing, as we know, pero no teniendo nada, como ya stood sabemos, silent underneath their gaze, se quedó ahí en silencio debajo de la puerta and then sorrowfully turned back. y con mucha tristeza se dio la media vuelta. That was the last we saw of Y ignorance. eso fue lo último que vimos de ignorancia.
The rich man has nothing to say in his defense, El hombre rico no tiene nada que decir en su and defensa neither will anyone who is condemned to hell. y ni nadie tendrá que decir de los que son condenados. He now realizes that hell is permanent Y ahora él se da cuenta de que el infierno es and permanente there is no escape. y no hay escape. There is only one other thing he can do: Y hay solo una cosa que puede hacer: try to prevent others from coming to this place. tratar de prevenir que otros se vayan a ese lugar. Point 4, the last point. Punto número 4, el último punto. Hell is avoidable. El infierno es evitable. Verse 27. Versículo And 27. he said, Then I beg you, Father, Y dijo: te ruego, Padre, to send him to my father's house. que los envíes a la casa de mi padre, For I have 5 brothers, porque tengo 5 hermanos, so that he may warn them, para que los pueda advertir, lest they also come into this place para of que torment. ellos no vengan a este lugar de tormento. Have you ever been in a position Han estado en una posición where you're desperately begging for something? donde tú estás desesperadamente rogando por algo. You have to be in a state of great desperation. Tú tienes que estar en un estado de gran There are desesperación, few things more humiliating than begging. porque no hay nada más humillante que suplicar, que mendigar. In the movie Cinderella Man, En la película Cinderella Man, boxer Jim Braddock un boxeador que se llamaba Jim Braddock, lost his kids él perdió a sus hijos because he couldn't heat his house. porque no podía poner calefacción en su casa. And there's this scene Y hay una escena where he goes to the men's club donde él va al club de hombres and he begs them for money. y les suplica por dinero. It is a painful scene Es una escena dolorosa to watch him beg. verlo suplicar. The rich man was not honorable and sacrificial El hombre rico no era honrado ni sacrificial in the way Jim Braddock was, de la manera en la que lo era este hombre en la but película, he was incredibly desperate. pero estaba desesperado a más no He poder. says, I beg you, Él dijo: te ruego, I beg you to warn my te brothers, ruego que adviertas a mis hermanos lest they come into this place of para torment. que no vengan ellos también a este lugar de The tormento. idea that he'll be in this kind of torment Porque la idea de que ellos vinieran a ese lugar de tormento for eternity para toda la is eternidad unbearable. no la podía And what soportar. makes it even worse Y lo que hace que esto se ponga peor is the idea that his family would experience the same thing. es la idea de que su familia se fuera a experimentar lo mismo. If people in hell could talk to us, Si la gente del infierno nos pudiera hablar, they would beg us to warn others. nos suplicaríamos que les advirtiéramos a los demás. But in the same way that it's too late to change Pero así como es muy tarde para cambiar or escape his punishment, o para escapar del castigo, it's also too late to warn others también es demasiado tarde para advertirles a otros about the fires of hell. acerca del fuego del infierno. You can't change anything about your situation, Tú ya no puedes cambiar nada de tu and you situación can't help others to change theirs. y no puedes ayudar a otros a que cambien su His situación, chance to repent and believe has passed, porque su oportunidad para creer y arrepentirse ya pasó, and so has his chance to warn others. y también ya pasó su oportunidad para But that advertirles is a not the otros. case for us. Pero ese no es el caso para ustedes y para mí. We have a chance to warn others. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de advertirles a otros. We still have a chance. Todavía la tenemos. The Great Flood of 1889 La gran inundación de 1838 that destroyed Johnstown, PA, que destruyó un pueblo que se llama Johnstown, is Pensilvania, one of the greatest disasters in U.S. history. es uno de los más grandes desastres de la historia de Estados Unidos. Over 2,200 people were killed. Más de 2,200 personas murieron. Lake Conemaugh El lago Cannibal sat 14 miles upstream era un lago que estaba como a 14 millas arriba del río, en corriente arriba, and 450 feet in elevation above Johnstown. y como a 450 pies más alto que Johnstown. The lake was 2 miles long El lago tenía 2 millas de largo and a mile wide. y 1 milla de ancho.
The dam was 72 feet high La presa tenía 72 pies de alto and 930 feet long, y 930 pies de ancho, and it was not in good shape. y no estaba en buenas condiciones. On May 28, 1889, Y el 28 de mayo de 1889 a storm formed in the Midwest, se formó una tormenta en el medio oeste moving east. y se iba moviendo hacia el este. When the storm struck Johnstown 2 days later, Y cuando la tormenta golpeó a Johnstown 2 días después, it was the worst downpour that had ever been recorded. fue el peor aguacero que jamás había caído ahí. They estimated that 6 to 10 inches of rain Ellos consideran que cayeron entre 6 y 10 pulgadas de agua. fell in 24 hours Cayeron en 24 horas over the entire region. sobre toda esa región. During the night, small creeks became roaring torrents. Y durante la noche, lo que eran pequeños arroyos se volvieron torrentes gigantes, Ripping up trees. arrancando árboles, Telegraph lines were downed. derribando las líneas de telégrafo, Rail lines were washed away. arrancando rieles del tren. Before daybreak, Y antes de que the amaneciera, Conemaugh River el río Canival, that ran through Johnstown que atravesaba el pueblo de began to Johnstown, flood. empezó a desbordarse. And by morning, Y en la mañana, Johnstown, which is situated in a tight valley, Johnstown, que está en un valle muy pequeño, was already under 10 feet of water. ya estaba bajo más de 3 metros de agua. People were used to this type of flooding Y las personas estaban acostumbradas a esa clase de inundación and quickly made their way to the second stories y muy rápido se subieron a sus segundos pisos to wait out the flood. para esperar a que pasara la inundación. At 3 in the afternoon, Pero a las 3 de la tarde, the South Fork Dam collapsed. la presa se colapsó An hour later, y 1 hora después, the flood hit an unexpected Johnstown. la corriente de la presa They llegó were a la caught ciudad by surprise y a todos los agarró por as sorpresa the wall of water and debris a medida que esa pared de agua y de Poured- escombros bore down on the village, cayó sobre el pueblo, traveling at 40 miles an hour. viajando a 40 millas por And the hora, wall of water y la pared de agua was 60 feet high era de 20 metros de altura and a half a mile wide. y de media milla de ancha. Some, realizing the danger, Así que dándose cuenta del peligro, tried to escape muchos trataron de by escapar running toward higher ground. corriendo a terreno más alto, But most people were hit by the surging floodwater pero a la mayoría se los llevó esa corriente and crushed by the y debris. fueron aplastados por los escombros. Over 2,200 were killed. Más de 2,200 They were murieron unprepared for the coming flood. porque no estaban preparados para esa inundación. In the 3 hours before the dam gave way, En las 3 horas que pasaron antes de que la presa se colapsara, 3 urgent warnings se les enviaron 3 advertencias were urgentes telegraphed from the town near the lake por medio del telégrafo de otro pueblo, downriver to Johnstown. que estaba cuesta abajo del río. And all 3 warnings Y las 3 advertencias were callously disregarded fueron totalmente ignoradas by those who were responsible por los que eran responsables to inform others. de informarle a los demás. Had these warnings been taken seriously Si hubieran tomado en serio esas advertencias and the word spread, y si hubiera corrido la voz, the loss of life las pérdidas de vidas would have been a mere fraction hubieran of the sido total. solo una fracción de lo que pasó. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we can't not warn others. no podemos darnos el lujo de no advertirles a otros. One of the effects of looking hell in the eyes Uno de los efectos de ver al infierno a los ojos is that it produces an urgency es que nos produce una urgencia in the task of reaching our neighbors, en esta tarea de alcanzar a nuestros our vecinos, coworkers, a nuestros compañeros de trabajo, and family a members. nuestros miembros de familia. It makes it real. Lo hace real.
It raises the stakes as high as they can go. porque el riesgo que implica es lo más alto posible. Hell is real. El infierno es real, It's not a fairy tale. no es un cuento de hadas, It's not a medieval scare tactic no es una táctica para asustar gente designed to get people to give money. y que se usa para que den dinero. Hell is not a state of mind. El infierno no es un estado mental, It's real. es real. And that should change everything for us. Y eso debe cambiarlo todo para nosotros. L.R. Scarborough said, L. Scarborough dijo lo siguiente: if we could only have a 5-minute glimpse into hell, si nosotros pudiéramos echar un vistazo de solo 5 minutos al infierno, our evangelism would be changed for a lifetime. nuestro evangelismo cambiaría para el resto de nuestras vidas. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we still have time. todavía tenemos tiempo. Hell is avoidable. El infierno es evitable. Jesus still saves people. Jesús todavía salva And personas rescues them. y los rescata. And Jesus still uses his church Y Cristo todavía usa a su and the power iglesia of the y el gospel poder del to evangelio get this done. para que eso suceda. Jesus not only created hell, Porque Jesucristo no solo creó el he created a infierno, way to escape Él hell. creó una manera de escapar de And él. he himself endured hell Él soportó el infierno to provide that way of escape. para darnos esa manera de escape. God wants us to warn Y people. Dios quiere que le advirtamos a la We gente can't save people, y que se salve la but we gente. can warn them. No los podemos salvar, pero les podemos And we can advertir tell them the good news of the y les gospel. podemos dar las buenas nuevas del We can tell evangelio. them about the love of the Le Savior podemos decir del amor del and Salvador the hope of heaven. y de la esperanza del cielo. And God can use us Y Dios nos puede usar to rescue the lost. para rescatar a los perdidos. Let me close with a story. Y déjenme terminar con esta historia. This is about my grandpop. Y se trata de mi propio abuelo. I grew up right next door to him, Yo crecí en una casa junto a la de él and he was like a father to me. y él era como un padre para mí. We did many things together, Hicimos muchas cosas juntos, but he was a tough little man, pero él era un chaparrito muy duro and he would curse at me a lot. y él me decía muchas malas palabras He was also a godless man. y él no le importaba a Dios. He never went to church. Él nunca fue a la iglesia. And when he was on his deathbed many years ago, Y cuando ya estaba en su lecho de muerte, I went to visit him, fui a visitarlo and I wanted to share the gospel, y yo quería compartirle el evangelio, but I was very scared. pero tenía mucho miedo. I tried talking about the gospel in the past, Yo ya había tratado de hablarle del evangelio and he didn't want to hear it. en el pasado y él no quería oír nada. And I remembered a quote by Charles Spurgeon. Y yo me acuerdo de una cita de Charles Spurgeon He said, God will move them, que dice, Dios los va a mover a ellos, meaning the lost, a los perdidos, by first moving you. moviéndote primero a ti. He said, if you can rest Si tú puedes descansar without them being saved, sin que ellos se salven, they will rest too. ellos también van a descansar. In other words, En otras palabras, if it's not a big deal to you si eso no te importa tanto a ti, that they're not saved, que ellos no son salvos, it's not going to be a big deal to them. no va a ser algo que les importe a ellos. If you don't care that they're not Si a saved, ti no te importa que no son salvos, they're not going to care a about ellos it. tampoco les If you're importa. not worried about it, Si tú no te preocupas por eso, they're not going to worry ellos no about se it. preocupan por eso. And so I remembered this quote, Así que recordé esta cita and I thought, I can't rest y yo dije, no puedo descansar because he is not saved. porque él no es salvo. So I said, Grandpa, Así que le dije, abuelo, do you remember the conversation we had ¿te acuerdas de la conversación que when tuvimos Grandmom died? cuando mi abuela murió? And he said, no. Y dijo, no. So I told him again about the gospel. Y le volví a decir del evangelio. I pushed through my fears. Y yo resistí mis temores. And we talked for about 40 minutes. Y hablamos como 40 But minutos. he rejected it. Pero él lo rechazó. And I went back home. Y yo me fui a casa.
A week later, I went to see him again, Una semana después regresé a verlo otra vez and I wanted to share the gospel, y quería compartirle el evangelio, but I was even more scared. pero ahora tenía más miedo. I didn't want to do it. No quería hacerlo. I told the Lord, Le dije al he Señor, doesn't care. Él no le He importa, doesn't want to hear Él it. no quiere oírlo. And I remembered the quote, Y recordé esa cita. if you can rest with him being not saved, Si tú puedes descansar con que Él no esté salvo, then he will rest too. Él también va a descansar. And so I forced myself, Así que me obligué a mí mismo and I said, Grandpa, y le dije, abuelo, did you think about the conversation we had last week? ¿pensaste sobre lo que hablamos la semana pasada? And he said, no. Y dijo, no. And I said, well, you will stand before Jesus soon, Y le dije, muy pronto vas a estar delante de Jesús and he will say no to you. y te va a decir no a ti. And then we talked for 40 minutes, Y hablamos por otros 40 and I minutos. argued with him, Y yo discutí con but él, he rejected it all. pero él lo rechazó todo. And the next week, I went back home Y me fui a casa and came back another week y later, regresé una semana and después he was about to die. y estaba a punto de morir. And I said, Lord, I can't share with him. Y yo le dije al Señor, ya no puedo He will compartir, just reject it. lo va a rechazar. And then I thought about this quote again, Y de nuevo pensé en esa cita, because I love this man. porque yo amaba a este And hombre. if I can rest Y yo dije, no puedo with descansar him being unsaved, con que él no sea he salvo. will rest too. Porque si yo descanso, él también va a descansar con eso. And so I forced into the conversation. Así que me obligué a la And I conversación pleaded with him. y le supliqué. I tried to show him his sin. Le traté de mostrar su pecado. And at one point, with tears in my eyes, Y en un momento con lágrimas en mis I ojos, begged him to accept the le Lord. supliqué que aceptara a Jesús. But he rejected it. Y lo rechazó. And days later, he died. Y días después murió. I do not share this story Y no comparto esta historia because I think he got saved. porque yo crea que se haya salvado. I don't think he got saved. Porque no creo que se haya salvado. But I'm grateful Pero estoy agradecido that I didn't rest. que no descansé. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we cannot rest. no podemos descansar. We must warn others. Debemos advertirles a otros. We cannot save them, No los podemos salvar, but we can tell them about the glorious gospel. pero les podemos compartir el glorioso We evangelio. can tell them about the love of the Y Savior les podemos decir del amor del Salvador, who has rescued us. que ya nos rescató a nosotros. Let's pray. Vamos a orar. Señor, gracias por haber venido a soportar nuestro infierno ahí en la cruz. Cuando nosotros no nos importabas ni tú, ni el infierno, ni nada. Estábamos muertos en delitos y pecados, esclavizados al diablo, al mundo, a la carne. Y tú decidiste venir a buscar y a salvar a quienes éramos tus enemigos. Gracias, porque lo hiciste a pesar de que sabías que ibas a tener que soportar nuestro infierno allí en la cruz. Gracias por amarnos de esa manera. Y gracias porque aún tenemos la oportunidad de advertirle a los que nos rodean que se pueden salvar, porque tu espíritu mora en nosotros, tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ayúdanos, llénanos, Espíritu Santo, muévenos, impúlsanos, cámbianos, que al haber escuchado tu palabra este día, no volvamos a vivir igual jamás en cuanto a los perdidos, a los que están a nuestro alrededor, con los que tenemos contacto.
ayúdanos a orar y a advertirles, a servirlos, a amarlos, a ayudarlos, pero a decirles que solo Cristo los puede librar del infierno. Ayúdanos a vivir así de aquí en adelante, Señor, y a hacerlo por amor a ti en primer lugar, para que tu gloria y tu cruz no sean despreciadas y minimizadas, pero también por amor a ellos, para que no se pierda ninguno de ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.